sí me acordé. Rápido. Y nada, pues nos vamos a concentrar hoy en una discusión sobre econometría. Pero pues sin desconocer, ¿no?, lo que está pasando. Hoy, hoy, hoy yo me levanté y nada, o sea, solo ver Twitter y Facebook y las noticias es como, eh, es increíble lo que está pasando. Eh, También como conectando con cosas que están relacionadas con el curso. Uno, la falta de empatía, ¿no? Entonces, de nuevo, por un lado, como el fenómeno de la víctima identificable. Eh, por el otro lado, no sé si han visto, pues ya empezaron a hacerle como campaña sucia a, no sé cómo se llama el abogado que murió. Entonces, estaban sacando videos que no, Javier algo. Javier, Javier Ordóñez. Javier Ordóñez, que si estaba tomando trago, que si esto, lo otro, y es como, ¿qué importa? Así fuera un criminal. En este país, bajo la Constitución, la pena de muerte está prohibida. Y piensen que cuando asesinaron también a Dylan, allá abajo de la universidad, en las protestas de hace un año, ya casi hace un año, ¿no? También entonces salieron mucha gente diciendo, no, es que era un vago y era un rapero y era ladrón y sacaban de hecho fotos falsas de una persona que tenía un peluqueado similar echando piedra. Entonces, y así estuviera echando piedra. Pues, nada lo justifica. Y pues es muy diciente en nuestro país que en el Día de los Derechos Humanos haya pasado lo que pasó ayer, ¿no? 66 personas heridas, 7, en lo que yo me quedé a las 2 de la tarde cuando arranqué a dictar clase, 7 muertas, parece que por balas de la policía. El video de un policía con la chaqueta al revés en el Parkway dándole palo a unas personas, es como, pero... Y hay otro que me apareció una foto, entonces también yo no sé si ese es de ayer, pero una foto de un policía disparando y se ve el destello cuando sale el disparo, disparando así directo a la multitud. Y como, y noten entonces, pues no sé, el Cailo quemaron, y discusiones de no, entonces es que estos son unos vándalos y demás. Noten el tema también de las emociones. No sé cuántos de ustedes han estado en algunas marchas o eso, pero no, yo no, obviamente no voy a hacer ninguna apología a la violencia, pero creo que puedo entender el emberraque de la gente y cómo en ese momento la presión social, el comportamiento de manada y simplemente el emberraque puede hacer que alguien coge y le tire una piedra a un CAI. Y noten entonces también lo que dice, entonces ves que si la violencia de las manifestantes está permitida, no está permitida, tampoco está bien vista. ¿Por qué los policías no pueden cometer un error? Bueno, porque son policías, porque de nuevo deben tener un entrenamiento que les permita a ellos controlar sus emociones, que obviamente también tienen sus emociones, y en un momento de estrés o de angustia, pues no disparar. En Estados Unidos pasa mucho, ¿no? Entonces matan a afroamericanos y Trump sale y dice, no, pero es que el policía se sentía amenazado cuando la persona fue a entrar al carro. Es como, si lo que lo está moviendo son sus emociones, pues en la fuerza pública deberían tener ese tipo de entrenamientos y seguro lo tienen. Entonces no es ninguna justificación y es como, pucha, qué tristeza de momento y qué tristeza de país. Entonces, bueno, pues ojalá todos ustedes estén sanos y salvos, pero sí da mucho emberraque. Da ganas a veces como apagar, ¿no? Apagar es decir, yo además estoy acá en una finca en Huasca, entonces como que ni me enteré, pero es como, pues no se puede uno desconectar por completo, ¿no? Juan Miguel.
No, que para mí, por ejemplo, para mí los CAIs no representan en sí seguridad. O sea, yo he visto cómo allá dentro de los CAIs cogen a personas esposadas y les empiezan a pegar. La verdad, la institución no hace su trabajo, o sea, no sienten que su labor es literal proteger a los ciudadanos, sino todo lo contrario, que ellos son la fuerza y que se le debe tener el respeto y más o menos como agachárseles ante todo, ¿sí? Como ellos tienen, ellos usan el poder que nosotros les otorgamos de una forma muy equivocada y para mí los CAI no representan seguridad. Claro que la gente dice, bueno, eso no debe hacer, pero digamos que no quita el hecho de que ni siquiera mataron a uno. Creo que incluso en la noche de todos esos disturbios mataron a más personas. Mm. Eh, y No no sé, sé, a mí, yo creo que dale. ahí es Más importante, personas terminaron muertas. Entonces la discusión tiene que ser ahí, una ahí reforma. O sea, para mí, es, que quemen esos CAIs también es algo simbólico. O sea, que esta institución de la policía se tiene que reformar. Renacer de esas cenizas de los nuevos policías. yo creo Ahora que iba a ahí decir es algo. importante hacer una aclaración, y es que, sí, la institución en sí, o sea, esos policías que actúan mal deben ser castigados porque no representan los ideales de la institución. Sin embargo, no podemos castigar a la institución como tal. La institución como tal la ha embarrado, eso sí, o sea, es verdad, y ellos tienen que asumir esos errores, y si no lo hacen, de hecho, pierden legitimidad del pueblo, que es lo que está pasando, ¿sí? Pero por algo tenemos esas instituciones y no por un par de personas, igual que con los taxistas, uno no puede generalizar, y no por un par de personas que no actúan bien y no representan los ideales, pues no podemos descalificar y perder la fe en esa institución. Ahora, lo que decía, esa institución tiene que saber responder a este tipo de situaciones para que el pueblo no pierda su confianza en ellos. Ok, María. Sí, pero a mí también me parece importante tener en cuenta que tampoco es un caso aislado. O sea, tampoco es como, esta es la primera vez que la policía hace estas cosas y son situaciones que pasan una vez al año. Incluso la alcaldesa estaba diciendo ayer que en lo que va de este año han recibido casi 200 denuncias de abuso de la fuerza policial. O sea, realmente no es un tema de un par de manzanas podridas dentro de la institución, sino de pronto lo que puede estar fallando sí son cosas como, pues, no sé, el entrenamiento, la selección de las personas, pues porque al fin y al cabo está gente que porta armas y que tiene como atentar contra la vida de los demás y como que sí es necesario un tema de unas evaluaciones psicológicas más intensivas o un entrenamiento de lo que Andrés dice de manejar las emociones más intensivas, pues se debe hacer porque pues al fin y al cabo no son casos aislados. Lo que pasa es que este caso recibe más atención mediática porque está grabado, porque fue impactante, pero pues no es lo único que pasa una vez al año. Entonces creo que hay muchos elementos que son importantes. Entonces, yo estoy de acuerdo con Paula en términos de uno puede y no debería generalizar y decir es que todos los policías son así. Yo creo, y Juan Miguel, a mí también me da como, yo le tengo aversión a la policía. Pues, yo, en lo posible, como ni pasar de lado, como que me genera mucha desconfianza y creo que tiene que ver también con lo que estaba mencionando Pablo. Evidentemente no puede ser que uno entonces vaya a generalizar y diga todos los policías son, ¿no? Pero sí creo que la institución está en un momento de crisis de legitimidad porque sí han cometido demasiados abusos, porque además hay poca como reflexión e introspección de parte de la policía y las autoridades, ¿no? Entonces ayer sale el ministro de Defensa a decir que es Santos que quiere desestabilizar con protestas y es como, pero ¿de qué me estás hablando? O sea, cogieron a dos policías que mataron, que asesinaron a una persona en la calle. ¿Cierto? Entonces, María Fernanda Cabal salió hoy diciendo, yo no tengo pruebas, pero yo creo que es Santos. Y es como, pues eso da Puras teorías conspiracionales, se parecía hablando como si fuera Trump. O sea, exacto, era entonces da espantoso. fake news y yo puedo decir lo que quiera, porque entonces, ¿no? Y usted se mete en Twitter y lean los comentarios de gente que dice, sí, es que el castrochavismo es como, pero de verdad, pero qué chuchas le está pasando, ¿no? Por otro lado, creo que hay temas entonces, lo que usted decía, Miguel, y lo que decía María,
Hay muchos casos que ven repetidos. Lo de Dylan. ¿Qué ha pasado en esa investigación? Hoy la Corte Suprema dijo, tienen que enviar de la justicia penal militar el expediente porque esto no ha avanzado. ¿Se acuerdan el grafitero que asesinaron en la Boyacá con 116? Creo que se llamaba Diego. Diego Felipe. Diego Felipe, ¿cierto? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado con muchos de estos casos de abuso? No pasa nada. Entonces uno dice, oiga, pero... Y por otro lado tenemos el nuevo código de la policía, que de hecho permite muchas de estas cosas. Entonces permite muchos de estos abusos. Yo soy la ley, yo puedo entrar a su casa, yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo incluso coger un palo. Es que es el tipo con el palo, pero ¿en qué momento? ¿No? Y pues una falta de empatía y o sea, Duque salió y no dijo nada, el ministro salió y no dijo nada, y es como, ¿qué tanto les cuesta venir y decir, oiga, ¿qué es lo que está pasando? Hagamos la investigación, pongamos las condenas que se deben poner, pongamos una serie de incentivos y esquemas para que esto no siga pasando. Ahora, por el otro lado, creo que el rollo es que cuando hay violencia, pues eso a veces también puede legitimizar las protestas y darle elementos a la gente que está más hacia la derecha para decir, es que estos son unos vándalos y que lo que necesitamos es más mano dura. Y noten que no es solo acá, o sea, en Estados Unidos está pasando eso, ¿no? Entonces la gente está protestando, nos están matando a los afroamericanos. ¿Y cómo responde el Estado? Con más violencia y más represión. Entonces, difícil, ¿no? Bien difícil. Entonces, no sé si... Entonces, bueno, yo creo que tenía eso ahí en la cabeza y creo que pues, no podemos olvidarlo, más allá de que tengamos que concentrarnos ahorita en temas econométricos mucho más interesantes. ¿Listos? Sara me hizo una pregunta por correo sobre el taller. Entonces, quiero contarles dos cositas sobre el taller. Entonces, uno es el tema sobre el sesgo de confirmación. ¿Quién se acuerdan del sesgo de confirmación? ¿Quién nos cuenta sobre el sesgo de confirmación? Pues en el sesgo de confirmación es cuando se tiene un pensamiento sobre, sobre algo y uno lee un documento que puede ser pues académico, lo que sea, y el cerebro solamente se enfoca en lo que coincide con lo que uno piensa, entonces refuerza ese pensamiento. Entonces, como un poco más concreto, al final lo que hacemos es que leemos la información y leemos la evidencia, no de una manera objetiva, sino en función de nuestras creencias iniciales, ¿cierto? Entonces, Sara y de pronto los que estén ahí como patinando con el taller, precisamente ustedes lo que tienen es que respondieron unas preguntas en el taller y también habían respondido unas preguntas antes de entrar al curso, ¿cierto? Entonces Sara me decía, no, es que no son las mismas preguntas, no importa. Las preguntas del curso de pronto lo están diciendo ustedes en qué parte del espectro, no sé, socioeconómico y político estaban. Y la idea es que ustedes analicen si esas percepciones iniciales generan una inercia que explica también las percepciones, esas percepciones finales. Y qué tanto, lo que creo que es importante acá es qué tanto los distintos tratamientos, qué tanto el efecto de los distintos tratamientos va a cambiar en función de esas percepciones iniciales. Entonces esto es lo que se llama como un análisis de heterogeneidad. Y es evaluar, listo, yo tengo unas percepciones iniciales, yo recibo un tratamiento. ¿Qué tanto me va a mover ese tratamiento en función de esas percepciones iniciales? ¿Será que las personas que estaban de pronto más en contra o más a favor van a responder de manera distinta? Y eso lo que nos daría es entender esta idea de las percepciones iniciales. Y esto entonces está conectado con, pues en este taller particular sobre la forma, pues con la econometría.
¿cuál va a ser la forma funcional que tienen que implementar para hacer este análisis? ¿Sí? Y pues yo solo les doy una pista y es, tienen que pensar en lo que se llama un análisis de heterogeneidad. Juan Miguel. Que yo estaba pensando un poco cómo no, va a ser controversial con respecto a los temas de la clase que estamos siguiendo, pero puede ser un sesgo de confirmaciones cuando usted nos dice que, por ejemplo, que, bueno, vemos los datos del experimento, y aunque no son estadísticamente significativos, vemos que son grandes y que pues casi llegan a ser, pero digamos que un sesgo de confirmación puede ser eso, o sea, ahí nos están diciendo que según los parámetros de regularidad estadística que seguimos, no son estadísticamente significativos, pero para nosotros son suficientes para confirmar la hipótesis. Eso podría ser un sesgo de confirmación también, ¿no? Sí, 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 total, total. O sea, usted puede interpretar, si usted está en contra de la hipótesis, usted de pronto se va a concentrar en la ausencia de efectos significativamente estadísticos que no son estadísticamente significativos. Pero de pronto, si usted está a favor de la hipótesis, usted lo que se va a concentrar es en el tamaño, más allá de la significancia. ¿Sí? Y eso puede pasar. ¿Sí? Ahora, parte del rollo del análisis heterogéneo es que uno puede, y conectando con lo que usted está mencionando, Juan Miguel, uno puede al final tener que no hay resultados estadísticamente significativos por dos razones. O porque no los hay, o por el otro lado es por un tema de poder estadístico, porque en esta clase tenemos muy poquitos datos, y en general cuando uno hace análisis de heterogeneidad, necesita mucho más poder estadístico y mucho más muestra. Entonces, eso es algo como para que lo tengan en cuenta cuando estén analizando los resultados del experimento. ¿Sí? Pero entonces, Sara, ¿tienes pregunta o ese pedazo al menos ya quedó un poquito más claro? La verdad, no tanto. O sea, es que no entiendo cuál es la aproximación que esperan que le demos. Porque las primeras dos lecturas son súper enfocadas como a sesgo de selección, grupos y aleatorización y todo eso, entonces no entiendo cómo eso qué tiene que ver con el sesgo de confirmación. Pues no tiene nada que ver y después sí tiene todo que ver. Entonces el taller aborda dos cosas. Uno es, esto es la parte conceptual. Y los temas que hemos venido hablando sobre sesgo de confirmación y heurísticas y cómo funciona nuestro cerebro. ¿Cierto? Entonces tú puedes hacer tu análisis de sesgo de confirmación con los datos que tienes. ¿Sí? Ahora, lo otro y lo que vamos a entrar, y para eso vamos a entrar hoy, es lo que se llama la validez interna. Y es si tú puedes hacer inferencia estadística causal con el diseño del experimento. Entonces, las lecturas que yo les dejé y las lecturas que están mencionadas ahí, a lo que van es a pensar en las pruebas de balance, la aleatorización, cómo se hizo la aleatorización, y si la implementación del experimento, como lo diseñamos y como lo implementamos, permite identificar efectos causales. ¿Sí? Entonces son como dos cosas separadas. ¿Sí? De pronto va a quedar más claro ahorita. Con lo que Okay, o sea que... Creo que se perdió Sara. Ok. No, ¿qué dijiste? No te oímos. Creo que nos perdimos de ti. No, nada que es. Entonces, o sea, entonces solo es como... Hola. ¿Todos están oyendo o soy yo el único que no oye? No, tampoco oye. Entonces, Sara, entonces no hay rollo. O sea, las lecturas a lo que van es a la parte de identificación. La parte del sesgo de confirmación es simplemente para reforzar este tema del marco teórico y eso tiene que ver es con las lecturas anteriores y con la discusión de clase anterior. ¿Sí? Listo. Ok. Entonces, bueno, yo les mandé un correo, les dejé unas diapositivas con unas preguntas que quería que empezaran a pensar, ¿no? Y este cómic es perfecto. De hecho, este cómic está en un libro nuevo de econometría de Scott Cunningham que se llama The Mixtape, que es como una nueva forma de aproximarse a estos temas de econometría, y Scott estuvo dictando
en el verano en la escuela de verano sobre econometría. ¿No? Entonces, pues es chiste nerd, súper chistoso. ¿Ok? Entonces, lo que quiero entrar es en la parte metodológica sobre el diseño de los experimentos. Y para los experimentos, ya sea de laboratorio o de campo, necesitamos asegurar que haya tanto validez externa como validez interna. La validez interna se refiere sobre todo al diseño empírico o metodológico del experimento. La validez externa, si se acuerdan de unas diapositivas al final de algunas de las clases del comienzo, se refiere a si nosotros podemos extrapolar los resultados fuera del experimento. Y eso aplica tanto a contextos de experimentos de laboratorio en el campo y experimentos de campo. Yo no les he hablado y no hemos tenido la oportunidad todavía de hablar de las distintas tipologías de experimentos. Como vamos atrasados, eso era lo que íbamos a ver el martes pasado, pero ahora lo vamos a ver el próximo martes. Entonces, en lo que me quiero concentrar es en el diseño empírico, en el diseño metodológico de los experimentos. Y esto es lo que llamamos como validez interna. ¿Sí? Entonces, los experimentos en general van a cumplir dos papeles. Y estas dos áreas son importantes para garantizar la validez interna. El primer papel de los experimentos es que nos permite observar patrones de comportamiento que son difíciles de observar en la vida real. ¿Cómo tomamos decisiones, por ejemplo? ¿Cómo lo hago en la vida real? ¿Tendría que poner una cámara a la persona y seguir a la persona? Usualmente lo hacíamos era a punta de encuestas, pero ya sabemos que en las encuestas yo tomo una decisión hoy, de pronto movido por mis emociones, mañana me preguntan que qué decisión tomé y que por qué tomé esa decisión, y yo lo que voy a echarme es un cuentazo racional sobre por qué tomé esa decisión, cuando de pronto la decisión la tomé porque ese día estaba triste, porque estaba emputado, porque yo qué sé. Perdón las palabras. ¿Sí? Entonces, un papel de los experimentos es precisamente permitirnos observar comportamientos y decisiones que son difíciles de observar en otros contextos. Entonces, armamos experimentos, sobre todo de laboratorio, para poder ver esos comportamientos en vivo y en directo. De eso voy a hablar el próximo martes. El segundo papel de los experimentos es que nos permite identificar relaciones causales. Nos permite ver causas y efectos. Y en términos de lo que es la economía del comportamiento en general, lo que nos permite es entender qué factores viscerales, heurísticas, marcos de referencia, lo que ustedes quieran, afectan el proceso de toma de decisiones. Cuando ya nos salimos de la cajita de economía del comportamiento, pues las relaciones causales se refieren, no sé, a identificar el impacto de un programa, identificar, por ejemplo, el impacto del nuevo código de policía sobre los abusos de la policía y todo lo que ustedes quieran explorar. ¿Sí? Entonces, en lo que me voy a concentrar hoy es en este tema de identificación de relaciones causales. En esto ustedes ya deberían ser expertos. Ustedes ya vieron cuántas econometrías han visto. ¿2? ¿Alguien está viendo econometría avanzada? ¿Paula? Entonces ustedes ya deberían ser expertos. Entonces, me puedo saltar esta casi que me la puedo saltar. Y sin embargo, lo que siento y la discusión que tuvimos después de la subasta del primer experimento es que la forma en la que aprendemos econometría no es como tan dada para entender realmente el papel de la econometría y cómo identificamos relaciones causales. ¿Listos? Entonces, para garantizar la validez externa en general, lo que necesitamos es un diseño que nos permita, por un lado, observar lo que queremos observar, aislar cosas contextuales que de pronto podemos mandar a la cajita del error en una regresión y aprender sobre las relaciones causales. Como estaba hablando con algunos de los grupos, esto implica usualmente un diseño simple. Entre más tratamientos, entre más compleja la pregunta, entre más enredado sea el experimento, explota la complejidad, no podemos identificar lo que queremos hacer. Esto implica que estemos midiendo bien el comportamiento,
Y esto implica también un diseño experimental que, como les decía, aísle toda esta influencia de factores contextuales, que controle por las otras cosas que sabemos que afectan el comportamiento, sesgos psicológicos, efectos de marca, efectos de orden, si esto no es lo que nos importa a nosotros. Y también que tenga un tratamiento sustentado teóricamente. ¿Listos? Entonces voy a hablar sobre la identificación y el reto para los efectos causales. Y acá lo que voy a tomar prestado es el lenguaje de lo que se llama las técnicas de evaluación de impacto. Y estos son las referencias, Sara, del libro de Mostly Harmless Econometrics y el libro de Raquel y Jimena. Entonces, tomo prestado el lenguaje de los impactos, pero podemos pensar en el impacto de una política, de un evento, de un tratamiento en general. ¿Cuál es el impacto de los 2 dígitos del código sobre las valoraciones de unos bienes? ¿Cuál es el impacto de ponerles a ustedes a aprenderse unos números en la cabeza sobre si se comían un brownie o una manzana? ¿Cuál es el impacto de unos videos o unos textos que de pronto apelaban las emociones sobre las decisiones que ustedes tomaban de donar o no donar a distintas causas? ¿Listos? Entonces, cuando pensamos en los impactos, en general lo que nosotros nos preocupamos es la diferencia de los resultados causados por el programa. Y ahí de entrada está todo el quiz del asunto. Porque la diferencia del impacto causado, de los resultados causados por el programa, implica que yo tengo que analizar lo que ocurrió después del programa con lo que hubiera ocurrido en ausencia del programa. ¿Y esto porque es un reto? Porque no observamos el contrafactual, o sea, no sabemos qué hubiera ocurrido en ausencia del programa si hubo el programa. Porque esto es el contrafactual. Y nosotros no vemos el contrafactual. Yo no veo lo que hubiera ocurrido con una persona, con una institución, con la policía, si yo no hubiera hecho el programa. Yo o veo lo que pasó porque hice el programa, o no hice el programa y entonces veo lo que no pasó a no haber hecho el programa. Pero no veo las dos cosas simultáneamente. Y ese es el reto principal para la identificación. Entonces el punto a lo que iba María del Mar es, tengo que pensar entonces en cómo puedo construir un contrafactual apropiado. Y todas las técnicas en econometría que ustedes en las que son ya expertos, diferencias en diferencias, variables instrumentales, matching, controlar. Entonces me decían, no, es que tengo que controlar por características para que haya inferencia causal, para que haya causalidad, para que pueda hablar de causas y efectos. Todo eso va a tratar de identificar ese contrafactual. ¿Listos? Entonces, esto es, bueno, ahí está la diapositiva. Veanlo gráficamente. Imagínense que este es el tiempo, este es el outcome, el resultado, y yo tengo mediciones a lo largo del tiempo, y acá, en este punto, yo introduzco el programa. Entonces ahí ustedes lo ven que está cambiando el color de la rayita. Entonces yo veo que la evolución, no sé, abusos policiales antes del código de policía. Estaban bajitos, estaban controlados. Se establece el código de policía y ahora veo que esto aumenta. ¿Cómo puedo identificar el impacto del programa ahí? Con estos datos, ¿yo puedo identificar el impacto del programa? Tocaría hacer o sea, toca tener un grupo de control, o sea, No, pero en este caso, línea. No, Paula, pero en este caso. No. En este caso no puedes. ¿Por qué no puedes? No. ¿Pero por qué no puedes? Porque no sabríamos decir cómo se habrían comportado la línea azulita. Más dicho, ¿qué habría pasado si nunca se hubiera metido el nuevo código? Exacto. Es porque acá no tengo Entonces no podemos hacer esa diferencia. Exacto. Acá yo no tengo el contrafactual. Piensen que si yo tuviera el contrafactual, yo podría decir, bueno, mire, esta tendencia venía así y en ausencia del programa hubiera seguido así. Como esto cambió... bueno, pues estoy escribiendo en amarillo y eso no se ve. Como esto cambió ahora en esta dirección, pues el impacto del programa es esta distancia. Pero el punto nuevo es que yo nunca veo ese contrafactual.
por lo general no tenemos universos paralelos. Entonces, si yo a Nicolás le muestro videos de Neymar siendo un patán, yo no puedo ver qué pasaría con Nicolás si no le hubiera mostrado esos videos. ¿Sí? Yo no tengo una réplica exacta de la persona. Yo no tengo el universo paralelo. ¿Vieron este video? ¿Sí? Entonces ese video pues era una cosa de publicidad, de chicles, entonces un museo en Argentina, y entonces pone gemelos idénticos, ¿no? Y de hecho el video se llama Casi idénticos, porque la única diferencia es que esta persona estaba comiendo chicle. Entonces, para los que no lo vieron, llega la gente a un museo y hay como una instalación y hay estos dos gemelos y uno se pone unos audífonos y le dicen, ¿cuál persona tiene más amigos? Entonces uno marca uno o el otro. ¿Qué persona le invita más a fiestas? ¿Qué persona es más amargada? ¿Cuál es el policía malo? ¿Cuál es el jefe? ¿Cuál es el jefe que le va a dar un aumento? ¿Cuál es el jefe que lo va a echar? María Pablo está diciendo hay uno igual, pero con personas con y sin gafas, ¿no? Entonces, obviamente los de las gafas son mejores, ¿no? ¿O qué? Yo por eso uso gafas, ¿no? Esto no Sí. tiene aumento, solo es puro fashion. Al final dicen en ese experimento de las gafas que las personas tienden a como valorar más a las personas que ven con gafas en términos como intelectuales o como de inteligencia y todo eso, pero en términos como de citas y eso a las personas que no tienen gafas. ¿De Y citas lo que que hacen, amorosas? sí, Ah, bueno, y menos mal, yo ya no estoy y en lo ese que negocio. terminan diciendo, y lo que dicen es que pues les muestran cómo se supone que eran gemelos idénticos, pero realmente era la misma persona, solo que una con pues una foto con gafas y otra sin gafas. Ah, ok. En este lo chévere es que están ahí, ¿no? Uno los ve ahí, ¿no? Entonces uno después, al final es como casi idénticos, entonces los que están comiendo chicle parecen ser más sociables, más afables, menos malos policías y demás. Al final yo no sé si es un tema como, pues cuando uno está haciendo comiendo chicle, como que esta persona tiene que quedarse ahí quieta sin hacer ninguna expresión, la que está comiendo chicle parece a veces sonreír, ¿no? Entonces, ese es simplemente un ejemplo de lo que resalta la dificultad de encontrar un contrafactual. De hecho, hay toda una literatura en economía que usa gemelos y mellizos para identificar. Entonces, por ejemplo, gemelos que los separan en los primeros años de vida para identificar si es la familia o los genes lo que importa. ¿Sí? Entonces, ahí hay como un grupo de control perfecto, el contrafactual perfecto, pero en general nosotros no lo tenemos. Entonces, lo que hacemos normalmente es que buscamos un grupo de personas. Entonces, noten que acá es un grupo, no es una persona, es un grupo de personas que en promedio sean iguales a lo que los participantes hubieran sido en ausencia del programa. Entonces, la idea es que mi contrafactual lo construyo con un grupo de personas. Y yo puedo observar las características de esas personas. Y yo puedo, con distintas técnicas, decir que como observo que esas personas son parecidas o en promedio son similares, van a ser un buen contrafactual. El rollo es qué tan buenas son esas aproximaciones que se basan en variables observables. Y entonces, ¿cuáles son las distintas pruebas y cuáles son como las formas que tengo que empezar a pensar en por qué a veces el contrafactual no es apropiado? Entonces, a lo que quiero ir es toda esta discusión. Entonces, un poquito de notación, y esta creo que era una diapositiva que les había dejado también en esa presentación. Entonces, este es mi indicador de tratamiento. 0,1. ¿Recibo o no recibo el tratamiento? Y estos son los outcomes potenciales. Entonces, mi outcome es JI, que depende del estatus, si fui tratado o no fui tratado. ¿Qué quiere decir? Si yo fui tratado, voy a tener JI 1. Si yo no fui tratado, voy a tener JI 0. ¿Sí? Entonces, el impacto del tratamiento es simplemente la diferencia entre estas dos cosas. JI 1 menos JI 0. Lo que pasó conmigo cuando yo fui tratado, con lo que pasó conmigo cuando yo no fui tratado.
El rollo de nuevo es que observamos uno de los dos, pero no los dos. No observamos el contrafactual apropiado. Y acá, por favor, o sea, párenme cuando haya algo que no es claro. Esto es notación, voy ahorita a presentar unas ecuaciones, entonces párenme si algo no es claro. Siempre pues es mucho más fácil en el tablero hacerlo. Esta vez tenemos que seguir así la discusión de la presentación. ¿Listos? Pues punto central. El impacto del programa es lo que pasó conmigo cuando yo recibí el programa, menos lo que hubiera pasado conmigo si yo no hubiera recibido el programa. Yo veo uno o el otro, no veo los dos. ¿Listos? Entonces, Andrés, precisamente, una pregunta. sí, ¿En qué momento entra en juego el supuesto de tendencias paralelas? cuando ves diferencias en diferencias. Entonces, el supuesto de tendencias paralelas es solo aplicado a la estimación de diferencias en diferencias. ¿Pero eso sería para quitar las diferencias preexistentes? Entonces, eso es un método para quitar diferencias persistentes. Y se me devuelvo acá, y creo que era lo que iba adelantándose Paula, es, imagínate que tú tienes acá un grupo que no trataste, y ese grupo, ven, pongámoslo acá. Un grupo que no trataste, lo mides acá, 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 lo mides acá. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde están las diferencias en diferencias? Una diferencia, otra diferencia, y el diferencias en diferencias es esta diferencia menos esta diferencia. ¿De qué depende que este método sea válido? Que tiene que haber tendencias paralelas. ¿Qué quiere decir tendencias paralelas? Que antes de la introducción del programa, no tenías que tener los mismos niveles, pero las cosas sí tenían que ir con la misma tendencia. Violarías el supuesto de tendencias paralelas si, por ejemplo, tú tuvieras algo así. ¿No? Entonces, eso es como a grandes rasgos, pero la literatura, o sea, los avances en econometría últimamente van muy rápidos. Ahora hay muchas cosas como muy avanzadas, pues no, más sofisticadas en términos de los supuestos de diferencias y lo que se llaman también los estudios de eventos, los event studies. Hay un paper reciente en el ER que salió publicado sobre esto. Pero, Sara, eso es solo un supuesto de un método específico. ¿Sí? Yo acá estoy dando un paso hacia atrás y pensando en el problema general. ¿Listos? Entonces, noten que yo voy a definir dos cosas. Primero, voy a definir el impacto del tratamiento sobre los tratados. Y esto es lo que se llama el ATT, el Average Treatment Effect. Entonces, el ATT simplemente es el valor esperado del impacto del tratamiento, condicional a ese indicador del tratamiento, y es lo que pasó en promedio con las personas que fueron tratadas, dado que fueron tratadas, menos lo que pasó en promedio, y acá es donde es importante, menos lo que pasó en promedio con las personas que fueron tratadas si no hubieran sido tratadas. ¿Sí? Entonces vengan, escribo eso acá. Este contrafactual es ¿qué hubiera pasado en expectativa con los que fueron tratados si no hubieran sido tratados? ¿Sí? Porque a veces es raro ver como así J 0, pero dado que hay 1. Ahí está precisamente el rollo. Si a mí me trataron, pues yo no observo esto. Entonces, este es el contrafactor. Y no lo observamos. Entonces, ¿cuál es el método más simple para poder aproximarnos al impacto promedio de un programa? Y esto, pues incluso el de diferencias en diferencias trae esto. ¿Cuál es el método más simple que ustedes pueden pensar?
Noten que yo no, o sea, el rollo es que esto no lo puedo identificar, porque esto no es observable. Pues a mí se me ocurriría tratar a unos y no tratar a otros, pero hacer que su valor esperado en ausencia del tratamiento hubiera sido el mismo. Listo, entonces a eso voy a ir, María del Mar, y ya, o sea, muy bien esto porque intuitivamente ya dijiste toda la intuición de las demostraciones que yo tengo acá. ¿Sí? Entonces, no sé si quieres repetirlo para reforzar. Ya se me olvidó. No, lo que yo haría sería tratar a unos y no tratar a otros para que el valor esperado en el caso de que de que ninguno de los dos hubiera sido tratado, sea el mismo para los dos grupos. Ok, entonces nos vamos a quedar con esa intuición y lo vamos a ir construyendo. ¿Listos? Entonces, lo primero que tú mencionaste es, pues voy a tratar a unos y a otros no. Entonces, noten, yo voy a ahora estimar el ATE, que es el Average Treatment Effect, el impacto promedio del tratamiento. Noten que es distinto del ATT. Este es el impacto promedio sobre los tratados. Este es el impacto promedio del tratamiento. Y acá lo que yo estoy comparando es el resultado para el grupo tratado con el resultado para un grupo de comparación que no fue tratado. ¿Sí? Entonces noten que yo paso de decir el valor esperado de TI dado de I. Esto no lo puedo observar, pero lo que yo sí puedo observar es esto. Entonces, el ATE corresponde al promedio del outcome de tratamiento como consecuencia del tratamiento y la diferencia con el outcome de los que no fueron tratados. En términos de una regresión lineal, esto equivale a estimar esta vaina. En donde DI simplemente pues es la DUMI si DI es igual a 1. Y acá en este error tengo un montón de cosas que pueden ser observables, que pueden ser no observables y que pueden ser como un error, un componente de error estocástico. Qué pena ahí la letra. Pero bueno. Entonces, pregunta para ustedes. ¿Bajo qué condiciones esta regresión que yo tengo acá es una buena aproximación para la identificación de efectos causales? ¿Cuál es la regla ahí para que Tau I tenga una interpretación causal, Paula? Pues en realidad, pues lo que hemos visto en econometría es que hay 3 supuestos, de hecho. El primero es una correcta lateralización. Ya, pero ¿cuál es la El segundo autorización? es Yo acá no he hablado de la autorización. Ok, entonces que se haga una lateralización entre las personas tampoco. tal que en promedio. Tampoco. En diferencias hay la Ok, autorización. No. entonces En que el variables sesgo de instrumentales. selección No, sea 0. pero porque entonces, o sea, no confundamos los métodos, ¿no? En diferencias no hay autorización. Ok. En matching tampoco. En discontinuidad regresión tampoco. En variables instrumentales tampoco. Entonces Entonces el es más supuesto simple. clave es que no haya sesgo de selección. Y qué eso quiere lo decir sesgo de logramos. selección? ¿Qué quiere decir sesgo de selección? Entonces, eso significa que en promedio ambos grupos son iguales en las variables observables. Pero eso ya no los dijo María del Mar. Pero entonces acá en términos de la regresión, o sea, y qué pena ser tan mamón. Te empujo porque tú ya dijiste, en econometría hemos visto. En econometría hemos visto. Entonces, ¿qué me dice en econometría? ¿Qué tengo que garantizar ahí? Entonces, hay la independencia, debo garantizar la independencia de D con, bueno, en este caso, bueno, D con Y. Básicamente, nuestro tratamiento debe ser independiente de los resultados potenciales. Entonces, que yo debe ser sea tratado o no sea tratado, D debe ser independiente de los outcomes potenciales. Ok. Sara está De diciendo, Y0 y Y1. Sara está diciendo supuesto independencia condicional. Eso va un poquitico más adelante porque es condicional a algo.
En este modelo, yo no estoy condicionando por nada, yo no estoy poniendo ningún control. Entonces, más preciso. Sería Sara o Juan que- Miguel o Andrés, ¿qué? independiente del error. Del Sí, error. exacto. Lo que quiere decir es que DI tiene que ser ortogonal al error. ¿Sí? Lo que quiere decir es que la covarianza de DI U I debe ser igual a 0. Eso es lo que quiere decir. Entonces, más simple que todo lo que has venido hablando, Pablo. Entonces, todo lo que has venido hablando es importante, Ok, pero muchas cosas vienen después. ¿Sí? ok. Juan Miguel. No, María del Mar me quitó, que sí, que debe ser independiente del error de todas Listo. las variables no observables. No debe estar correlacionado. Listo. Debe, Entonces, pues, tiene que... estar en el tratamiento. Listo. Entonces, noten, y me vuelvo ya a lo que escribió Sara. Acá, esto es el supuesto de independencia incondicional, no condicional, porque no estoy condicionando por nada, no estoy controlando por nada. ¿Sí? Y ahí de nuevo viene la discusión de ustedes, ¿cómo puede hacer una regresión e interpretar causalmente si usted no incluyó controles? Ah, porque yo estoy basándome en este supuesto, de independencia entre el tratamiento y el error. Un error de nuevo, que incorpora componentes idiosincráticos como el error puro, que puede incorporar variables observadas o variables no observadas. Y ya vamos a entrar sobre esto. ¿Listos? ¿Estamos ahí? Entonces noten de nuevo, yo puedo aproximar el ATT, yo voy a decir, yo quiero aproximarlo con el AT. Y la pregunta es, ¿esto es una buena aproximación? ¿Sea independencia? Y entonces ya voy a entrar también a lo que mencionó Pablo en términos de qué quiere decir esto con el contrafactual. Entonces síganme acá. Esto es lo que yo quiero estimar, el ATT, ¿cierto? Y el ATT de nuevo es lo que pasó conmigo en valor esperado, dado que yo fui tratado, con lo que pasó conmigo, con lo que hubiera pasado conmigo, dado que yo fui tratado, si yo no hubiera sido tratado. ¿Listos? Voy a reordenar esta ecuación. Y lo que hice es que pasé este término, que es este mismo, a la izquierda. ¿Listos? Entonces ahí simplemente estoy haciendo como, pues, reordenando los términos. Ahora voy a sumar dos términos iguales a cada lado de la ecuación. Entonces estoy sumando, voy a restar, perdón. Estoy restando acá este término y estoy restando acá este término. ¿Quién me dice este término qué es? Juan Miguel. Es el outcome de los no tratados, dado que no fueron tratados. O sea, es el outcome que observamos de los que no fueron tratados. Entonces este es el outcome de los no tratados, dado de I igual a 0, dado que no fueron tratados. ¿Cierto? Entonces lo estoy restando a los dos lados. ¿Listos? Y entonces, ¿qué es esto? Noten que ahí yo ya construí acá al lado mi ATE. Porque noten que esto es lo que pasó conmigo, dado que yo fui tratado, con lo que pasó con otra persona que no fue tratada, dado que no fue tratado. Entonces acá, precisamente, introdujimos toda esta reorganización, fue para introducir, para mostrar que el ATT va a estar relacionado con el ATE, pero hay dos términos, una salchicha de términos ahí, que va a decirme cuándo el ATT es una buena, cuándo el ATE es una buena aproximación para el ATT. ¿Sí? Entonces, Simón escribió, eso no sería la comparación ingenua de medias, creo que era, usted se relacionado, Simón estaba hablando cuando yo hablé al comienzo de cómo hacemos la comparación o qué estaba mencionando.
No, me refiero a lo que usted está mencionando como ATE, Ah, sí. Es la comparación ingenua de medios. y eso Entonces, siempre es así. ¿Perdón? Eso siempre es así, como que el ATE va a ser nuestra comparación ingenua de medios. Pues sí, porque note que el AT lo que quiere decir es el outcome del grupo tratado con el outcome del grupo de comparación. Ok. Entonces estoy comparando medias ingenuamente, pero el punto es, a lo que quiero llegar acá es, ¿bajo qué supuesto esa comparación ingenua es apropiada? A eso es a lo que quiero llegar. ¿Sí? Entonces noten que acá simplemente reorganicé, pasé un término a la izquierda, sumé dos términos, resté dos términos al lado y lado, y lo que quedo es con esta expresión, que me dice que el ATT más este término menos este término es igual a la T. ¿Qué es este término? Paula. Ese es el contrafactual del grupo de tratamiento que no fueron tratados. Este es el O sea, el outcome de los no tratados, dados que estaban en el grupo de tratados. el contrafactual, porque siempre el contrafactual, pues, o sea, creo que lo que estás diciendo es uno puede tener contrafactual para dos lados, pero acá el contrafactual que nos importa es qué hubiera pasado conmigo dado que fui tratado si yo no hubiera sido tratado. ¿Cierto? Entonces noten que acá estamos diciendo, voy a volver, voy a borrar esto, perdón. Acá estamos diciendo, el ATT más la diferencia entre el contrafactual y el resultado para los no tratados va a ser igual a la T. Entonces, ¿qué me dice esto sobre qué tan apropiado es usar el ATE para estimar el ATT? ¿Cuándo puedo yo usar el ATE para estimar el ATT? Ya te doy la palabra, Paula, pero a ver si alguien se anima también. Andrés. No, se me había quedado levantada la vez listo. pasada. Listo. Andrés. Vale, cuando el promedio de el outcome que yo obtendría, tanto para los que fueron tratados como para los que no fueron tratados, si no tenían el tratamiento, es igual. Dígalo otra vez. Cuando... Me lo hice perder. Más intuitivo, más intuitivo. Cuando en promedio los resultados con ambas poblaciones hubieran sido el mismo si no hubieran sido tratados. Ok. ¿Lo puedes decir aún más intuitivo? Si partimos de una hábleme del contrafactual, Pues, si las personas que tuvieron el tratamiento no lo hubieran recibido, hubieran sido iguales a las otras personas con las que los estamos comparando. Todavía un poco enredado. Es un poco enredado, ¿no? Porque estamos pensando como en estos universos paralelos. ¿Alguien se quiere animar a complementar lo que dijo Andrés? María del Mar. Cuando el grupo de tratamiento, en el caso de que no hubiera sido tratado, es decir, el contrafactual, se comportaría igual al grupo de control que tampoco fue tratado. Ok. Entonces ahí entre lo que mencionaste tú y lo que mencionó Andrés, está la intuición. La única forma en la que yo puedo usar el ATE para aproximarme al ATE, al ATT, es cuando yo puedo decir que el resultado para el grupo de control, aquellos que no fueron tratados, es una buena aproximación para el contrafactual. Eso es lo que quiere decir. Entonces, y esto, pues, creo que se deriva de esta expresión. ¿Dónde está la T? Cuando el outcome para el grupo de comparación me permite a mí
intuir cuál hubiera sido el contrafactual, yo puedo usar el AT. Noten que aquí, pues en esta ecuación yo lo estoy poniendo los dos a un lado. Una pregunta, Andrés. Sí. Eso se saca a partir de la tendencia, ¿cierto? Que está siguiendo el uno y el otro grupo. ¿O cómo La se tendencia de saca? nuevo, no, entonces, la tendencia cuando estás hablando en diferencias e indiferencias. Pero esto acá, volvemos a nuestra ecuación. Y igual a alfa 0 más tau i de i más ui. Entonces, el supuesto de independencia condicional, de independencia no condicional, que di es independiente de ui, lo que me está diciendo es que el resultado del grupo de control es una buena aproximación al contrafactual. O lo que estaba diciendo Andrés, que el resultado del grupo de control me va a dar a mí la idea de lo que hubiera pasado con el grupo de tratamiento si no lo hubieran tratado. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, realmente nos estamos concentrando en esta diferencia. ¿Cuándo podemos decir esto? Cuando hay independencia entre el tratamiento y las variables y el error. ¿Sí? Ahora, va a haber muchos métodos para estimar esto. Pablo ya se ha adelantado a la aleatorización, han hablado de diferencias en diferencias, matching. Cada uno va a tener unos supuestos distintos para poder construir ese contrafactual. Al final, todas estas técnicas son técnicas en donde uno está tratando de construir ese contrafactual y garantizar estas condiciones. ¿Sí? Entonces, esto ya lo dije. Entonces, solo para resumir, el ATT y el ATE son iguales si el valor esperado de mi resultado es igual para los dos grupos en ausencia de tratamiento. Y lo que quiere decir de nuevo es que la recepción del tratamiento es ortogonal o es independiente a las características observables y no observables de los individuos que están en el error. Y eso es de lo que hablamos en econometría. Y casi todo lo que hacemos en econometría aplicada es para hacer esto. ¿Sí? Pero luego yo siento que la forma en la que nos enseñan econometría en la universidad ha venido cambiando y creo que cada vez nos estamos acercando a esto. Pero la forma en la que nos aproximamos a la econometría en la universidad y sobre todo el curso de econometría 1, creo que nos concentramos más en hacer que Blue o Mele, que pruebe el límite y que esto y que lo otro, y al final uno dice como, bueno, se prueba un montón de cosas, pero no sé qué hay detrás y no sé esto para qué sirve. No sé si a alguno de ustedes les pasó, ¿sí? Entonces, o al menos a mí me pasó. Después yo llegué a clase con Sergio Clavijo de Monetaria y nos dijo, bueno, hay que estimar una regresión para un trabajo. Y yo, ¿una qué? No habíamos tenido taller de Stata, en ese momento usábamos, era Ibius. Entonces yo hice un trabajo sobre los determinantes de la inversión en Colombia y eso era inversión en mano izquierda y un montononón de controles en la mano derecha porque yo creía que eso era simplemente meter controles. Y meta controles y mirar en qué momento salían significativos, ¿no? Y ojalá Sergio no se acuerde de ese trabajo porque me imagino que era pues un trabajo bien malo. ¿Listos? Entonces, ¿cuál es el rollo? Y acá volvemos entonces a lo que ya había mencionado, creo que fue Paula, sobre el sesgo de selección. El rollo es que usualmente las personas deciden si participan o no en los programas. Las personas se seleccionan. O es el Estado o los académicos los deciden quién participan. O las ONGs que dicen, oye, yo a usted le voy a dar y usted no lo voy a dar. Y esto, en lo más simple, lo que implica es que los participantes y los no participantes son en promedio distintos. Y que las diferencias no se deben únicamente al programa. Esto lo que implica, si volvemos a nuestra ecuacioncita, es que el tratamiento no es independiente del error.
o lo que quiere decir es que la covarianza de UI es distinta a 0. Andrés, en su caso, la única clase en la que ha escuchado correlación y causalidad y su diferencia fue haciendo en economía, ¿no? Entonces, haciendo economía, pues para eso están esos cursos y estos cursos integradores son para eso, pero yo creo que uno debería arrancar econometría mucho más simple, pensando en esta estructura. Y después sí vaya y pruebe todo. Yo creo que el rollo es que cuando empezamos, o sea, que la econometría, como se dictaba antes, estaba limitada por la capacidad de los programas estadísticos y la incapacidad de simular cosas. Entonces todo tenía que ser con teoría. Todo era teoría, entonces pruebe, límite y esto. Pero ahora Pero tenemos también- programas, ahora tenemos simulaciones y ahora podemos ver las cosas. ¿Por qué estamos devolviéndonos como todavía a hacer todas estas pruebas sin entender para qué son esas pruebas? Ha habido un cambio en los cursos de econometría y ahora hay muchas universidades, creo que en Estados Unidos, que lo que están haciendo es cursos de econometría en donde no hay ecuaciones, sino simplemente apunta, bueno, de pronto estas ecuaciones así muy simples, pero no hay que derivadas, que el límite, que la probabilidad, nada, todo no está basado en teoría estadística, sino está basado en como la intuición. ¿Sí? Juan Sebastián y Paula. Yo quería preguntarte, digamos, en todas las econometrías, pues bueno, hasta ahora voy en la segunda, pero lo que quería decir es, siempre se recalca que el sesgo es malo por el tema que nos explicas acá, de que las muestras son diferentes y si las personas se autoseleccionan, de alguna forma, pues nuestros resultados tienden hacia algún lado, pero, o sea, mi duda es si el sesgo es malo ex post o a priori. Y me explico, me refiero a si uno hace una encuesta y las personas se autoseleccionan de tal forma en que quedan distribuidas de manera similar, uno podría decir que está mal el proceso porque las personas podían autoseleccionarse o está bien porque se autoseleccionaron y se distribuyeron solitas bien. No, o sea, el punto, don Sebastián, es que el sesgo es malo porque no le permite a usted identificar el contrafactual. Entonces, cualquier diferencia que usted vaya a encontrar entre los grupos no se debe únicamente al programa. Usted puede tener resultados positivos del programa, pero es porque los pilos se registraron al programa. Entonces son diferencias preexistentes. O puede ser al revés. Entonces, el sesgo en selección lo que le impide es usar el ATE para aproximar el ATT. Y eso entonces le impide a usted hacer inferencias sobre si los programas sirven, cuál es el efecto de los programas, qué tamaño y demás. María del Mar. Sí, yo iba a decir que también, porque aunque tú selecciones a un grupo para el tratamiento, pueda que no te cumplan. O sea, no sé, un ejemplo, como que les das unas vitaminas a las mamás para que les den a los niños, pueda que no se las den. O incluso puede pasar en el caso del grupo de control, que ven que hay unos niños tomando vitaminas, entonces bien las toman. O sea, como que tú no puedes completamente asegurar en todos los experimentos que el tratamiento se ha cumplido. Entonces esa es una buena observación, María del Mar. Parte del rollo acá, de nuevo, es que lo que estimamos es el impacto promedio. ¿Sí? Y ese impacto promedio va a estar determinado por lo que se llama el compliance. ¿Qué tantos tomaron el programa? Piensen ustedes en el segundo experimento. De pronto algunos de ustedes no se tomaron en serio los dígitos y dijeron, pues al final no, ¿para qué me voy a cargar? No me pongo a ponerme a estresar por los dígitos. O hay unos que son unos genios matemáticos y pueden tener 20 números en la cabeza, entonces eso no los activó. ¿Sí? Entonces ahí el tratamiento, aunque uno invitó aleatoriamente a alguien al tratamiento, de pronto ese tratamiento no generó esa activación en esa persona. ¿Sí? Ahora lo que nos interesa a nosotros acá es el ATE. Hay cosas para experimentos, como está mencionando María del Mar, en donde yo voy a tener que preocuparme y poner atención al tema del compliance.
Y ahí esa es la diferencia, después, en eso no entramos acá, pero esa es la diferencia entre el ITT y el ATE. El ITT es el efecto de la intención del tratamiento. Le di a unas personas la oportunidad de tomarse unas vitaminas. Unas personas se la tomaron y otras no. El ATE es el efecto promedio del tratamiento, en donde yo ya tengo la intuición de que las personas sí lo tomaron. Eso entra un poquito más en el diseño de experimentos sociales y acá en esta clase pues no tenemos mucho tiempo para discutir esto, pero es bien importante. Preguntas, Juan Miguel y Juan Sebastián tienen la mano levantada. También hay otro punto importante tener en cuenta en los experimentos y es cómo el efecto se puede esparcir a personas de control. Entonces, ese efecto también se puede distorsionar porque muchas personas que están dentro de control efectivamente sí están recibiendo el tratamiento. Sí, entonces esos son los spillovers que pueden, si yo tengo, y eso viola los supuestos de como la separabilidad del experimento, pero eso, tanto el ITT como lo que usted está mencionando son cosas que vienen un poquito después para asegurar que uno está llegando a resultados sin sesgados. ¿Listos? Entonces, el punto central de nuevo es que si el valor esperado del error dado el tratamiento o la covarianza entre el error y el tratamiento no son iguales a 0, yo lo que voy a tener son resultados sesgados del programa. Y yo puedo estar diciendo que el programa de vitaminas funcionó, pero realmente es que la gente que tomó vitaminas son los más preocupados por su salud y los que hacen ejercicio. Entonces yo no estoy identificando el programa de las vitaminas, sino estoy identificando ese sesgo de selección. ¿Sí? Entonces, ese es el problema grande en econometría y todas las técnicas que nosotros utilizamos van encaminadas a mitigar esto. Entonces yo tenía 4 ejemplos. ¿Alcanzamos a discutirlos? Yo ya les había pedido que los preparara, pero ¿alcanzamos a discutirlos? ¿Será? ¿Qué piensan? ¿No piensan? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, pues Sí, bueno. obvio, yo creo que los alcanzamos a discutir. Listo. Entonces, este es el tratamiento, es ir a haber pasado una noche en un hospital en los últimos 12 meses. Y estos son datos de la Encuesta Nacional de Salud en Estados Unidos. Y le preguntan a la gente cómo está su salud en términos generales, de 1 a 5, pobre o excelente. ¿Listos? Y esto viene de un paper, de hecho de un estudio que se hizo. Y entonces lo que encontraron es, la gente que va al hospital, fueron 7.774 que pasaron una noche en el hospital, su estado de salud de 321. La gente que no estuvo en el hospital, su estado de salud de 393. Entonces concluimos que el sistema de salud neoliberal, yo no sé qué cosas, lo que hace es que enferma a la gente. Entonces, ustedes ya se dan cuenta que eso está mal, pero ¿por qué? Yo antes tengo una pregunta y Sí. es de la encuesta. ¿Qué preguntaban primero? Entonces tú estás pensando ahí, no, esto Sí, eran cosas en un módulo de salud, pero estaba muy separado, no eran cosas que estuvieran ahí pegaditas. o sea, no, ninguno fue ruido del otro. Pues, creo que lo que tú te Pues refieres más que es, uno todo que debería, A no haya sido ruido de B. Sí. no es ruido, sino uno debería, en estrictos términos, uno debería autorizar esto por los efectos de orden, ¿no? Entonces, una gente le debería preguntar primero el estado de salud, después les debería preguntar si han estado hospitalizados, otra gente lo debería hacer al revés, ¿sí? O de hecho, si yo pienso acá, en esta yo puedo mentir más porque es un autorreporte, entonces esta yo la debería hacer primero y esta la debería hacer después, ¿sí? Si no quiero la autorizar. Buena pregunta. Entonces, ¿quién que no sea Juan Sebastián ni Juan Miguel, de los que no han hablado? María Paula Gutiérrez. ¿Cuál es el problema acá? O sea, yo creo que es de selección, ¿no? Entonces las personas que van al hospital son porque están más enfermas. Ok, y entonces, O sea, por eso no tiene sentido. Entonces, pues por eso se van a sentir mal. y Sí, como entonces, pero háblame en términos de estos términos. De estos términos. ok. Entonces, las personas que no fueron al hospital,
No, o sea, no es el grupo comparable a las personas que fueron o no al hospital. Siento que ¿Pero no se por pueden qué? comparar Pero como háblame en términos, pongámonos acá rigurosos. porque había como ya diferencias en la medida como de su estado de salud. Había diferencias preexistentes probablemente en el estado de salud, por eso unos fueron y otros no. Y entonces, por eso los grupos no son comparables, o sea, ya no va a haber como esa independencia del error y ya no, o sea, ya no hay causalidad. ok, ¿quién complementa lo que mencionó María Paula? Falta un par de términos acá importantes. María Alvar. Yo diría que el valor esperado de las personas que no fueron al hospital, en el caso de que hubieran ido al hospital, no es igual al valor esperado de las personas que no fueron al hospital. Ok, entonces lo que tú estás diciendo en palabras sencillas es que el estado de salud de los que no fueron al hospital no es un buen indicador del contrafactual, de lo que hubiera pasado con los que fueron al hospital si no hubieran ido al hospital. Sí, porque en cualquier caso, las personas que fueron al hospital y las que no fueron al hospital, independientemente de haber ido al hospital, habrían tenido resultados diferentes en el reporte de cómo sienten su salud. Claro, pero entonces nota que acá el punto no es si los que no fueron al hospital hubieran ido. Acá, que fue lo último que mencionaste. Acá el punto es que, ¿qué hubiera pasado con los que fueron al hospital si no hubieran ido? ¿Será que podemos construir el contrafactual con los que no fueron al hospital? Y el punto central es no. Los que no fueron al hospital no fueron porque no estaban enfermos. Mientras que los que fueron al hospital porque estaban enfermos. O bueno, de pronto eran hipocondríacos, entonces también están sobrereportando su mal estado de salud. Entonces el punto acá es que es precisamente el contrafactual. Yo puedo intuir que los que fueron al hospital, si no hubieran ido al hospital, habrían tenido un nivel de salud igual o peor que el que ahora tienen. De pronto algunos se hubieran muerto. Y ahí está precisamente el sesgo de selección. ¿Sí? Entonces, en este caso, el sesgo de selección lo que nos está diciendo es, yo no puedo usar a los que no fueron al hospital como un contrafactual para lo que hubiera pasado con los que sí fueron al hospital si no hubieran ido al hospital. ¿Sí? Y ese es el punto central. Ahora, son las 5:17 ya. Tenía un par de ejemplos adicionales. Porfa, mírenlos para el próximo martes. Y entonces tenemos que decidir qué hacemos, porque todavía me quedan un par de diapositivas. Acá les iba a contar sobre lo que ustedes dicen. ¿Cuándo tengo que controlar por características observables? Un paper de los primeros papers donde se controlaba por características observables publicado en Econométrica. Otras técnicas y un poquito de intuición sobre las otras técnicas. Y acá viene el rollo del método experimental. Entonces, y esto es como importante para mañana. ¿Qué hacemos? Y Diana también les va a dejar un video para mañana. ¿Y no podrías como al principio mañana El video de Diana. explicar? Entonces hagamos eso, Angélica. Yo mañana me conecto a la hora de la clase. ¿A qué hora es? ¿A las 2:30? Entonces hagamos eso. Yo me conecto a las 2:30. Yo me conecto a las 2:30. Creo que no tengo nada cuadrado para esa hora. Yo me conecto a esa hora y hablamos sobre el método experimental y sobre la aleatorización y por qué la aleatorización funciona y cuáles son las ventajas de la aleatorización y otras cosas. ¿Sí? Hay unas diapositivas adicionales sobre requisitos para un buen experimento. Esto es, Sara, lo que es importante en la parte metodológica para el experimento, para el taller 3. Y es cómo hago yo las asignaciones aleatorias. Hay unas diapositivas adicionales que les dejé, que las pueden ver, que es como la receta. Diana va a hablar sobre esto. Hay un tema de poder estadístico que es importante. ¿Por qué necesitamos una muestra grande?
Esas diapositivas se las dejo ahí, no tenemos tiempo para entrar en esto. Está el tema de los spillovers que estaba mencionando Juan Miguel. Y pues, de nuevo, necesitamos hacer experimentos que estén guiados por un marco teórico apropiado. ¿Listos? Y tengo un par de diapositivas sobre validez externa. Entonces, mañana me conecto para hablar sobre la autorización. Y el próximo martes hablamos un poquito más sobre diseño de experimentos. ¿Listos? Entonces repasen las diapositivas, vayan y miren los ejemplos que les dejé, porque en teoría todos sabemos hacer experimentos. Todos sabemos hacer econometría, pero noten que a veces la intuición del contrafactual, de la independencia, de por qué tengo que usar controles, a veces como que eso se nos pierde. Y es importante hacer precisión sobre estas cosas. ¿Listos? ¿Está bien? Listo, vale. Entonces, nos vemos mañana. Gracias, Andrés. Chao. Chao, nos vemos. Gracias. Chao, Andrés. Chao, gracias. Nos vemos. Chao, chao. No, gracias. Gracias.